instead. Don't go anywhere. We have an announcement. We launched our Patreon page today. Has been launched. It is officially launched. We're really excited about it. If you don't know what Patreon is, click here to check out our Patreon page. It's a way for you guys to become not only fans of Pamplemousse, but patrons of Pamplemousse. Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a su emisión Mujer Ejemplar. Mi nombre es Lorena Herrera y estoy aquí muy contenta como cada semana, como cada emisión en nuestros programas para darles temas importantes de interés que nos importe. Y a ver, amigas y amigos, hoy voy a tocar un tema que es muy delicado para todos ustedes y todos ustedes, caballeros, que ya están divorciados o están en proceso de divorcio, están separados. ¿Qué tan mal hablan de su pareja? ¿Saben cuáles son las consecuencias de que sus niños presenten alguna alteración psicológica, emocional ante sus otros papás, porque ya sea la madre o el padre hablan mal del otro respectivamente? Pues hoy tengo nuestras queridísimas amigas abogadas de Cambiando Vidas y vamos a tocar un tema muy delicado que todos hacen que todos comenten, que es la alienación parental. Bienvenida, ¿cómo estás, mi querida Rosalba Yedias y mi querida Angélica Trejo? Bienvenidas aquí a su programa Mujer Ejemplar. Hola, muy buenas noches a todos por estar aquí con nosotros. Hola Lore, gracias por invitarnos. Bien, bien, gracias. Emocionadas por tocar este tema porque la verdad es bastante nuevo, muy poco conocido. Y es que pareciera que hablar del padre, hablar mal del padre o hablar mal de la madre, pues es como muy común, ¿no? Que es muy natural dejar mal calificado a los padres, pero ya hay repercusiones legales. Aparte de las psicológicas y emocionales, que este tema lo vamos a platicar más adelante, ya existen repercusiones legales. Y antes que nada me gustaría comenzar contigo, Angélica, pues, ¿qué es el síndrome de alienación parental? Mira, Lore, este término la verdad es bastante, no es nuevo, el término como tal, nació en 1985 y se dice que es un síndrome, se dice que es un síndrome, pero la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría no aceptan este término dentro de su catálogo de trastornos mentales. Entonces, tal cual, médicamente no es un síndrome. Se le llama así, nada más por el mero hecho de que es una modificación mental de las emociones que uno como padre, jurídicamente, uno como padre, crea en los hijos, y esto se da mucho en los casos cuando hay una guarda y custodia a cargo de un padre. Sabemos que cuando termina, por ejemplo, un divorcio, la guarda y custodia siempre se queda o a favor de la mamá o a favor del papá. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la relación del divorcio, la relación del matrimonio termina mal, el divorcio termina mal, y como consecuencia hay un coraje. Y entonces, a través de este coraje, nosotros le manifestamos a los hijos tu papá no me da pensión alimenticia, tu mamá anda con otros novios, no te quiere, tu papá es malo, alguna vez me golpeó, es muy malo conmigo, entonces también es malo contigo.
Entonces, tú le vas creando a los hijos, la persona que hace esto, sí se va creando una malformación del pensamiento en contra del otro progenitor. Se llama progenitor alienante y alienado. El alienante es el que habla mal del alienado, del otro progenitor. Generalmente, como dije anteriormente, es la persona que tiene a cargo la guarda y la custodia de los niños. ¿Qué pasa? Los niños crean en su interior cierto desprecio, cierto odio hacia uno de los padres. Esto es, en pocas palabras o muchas palabras, el síndrome de la alienación parental. Rosy, quisiera preguntarte cómo la otra persona, el otro padre, se puede dar cuenta que su hijo está siendo alienado parentalmente o que están hablando mal. ¿Cuáles son esas características que se pueden dar cuenta de que el niño está pues recibiendo esas malas reseñas de parte de él, por parte de la madre o del tutor o del padre? Lo que pasa aquí es de que cuando les toca, por decir, acordémonos que la guardia y custodia va acompañada de lo que son las visitas, ya sea específicas de cada 8 días, cada 15 días, como se haya acordado, o a través de un centro de convivencia familiar que les llaman. Entonces, cuando el padre, en este caso, si la mamá lo tiene y ella es la que está manipulando, porque sí es un tipo de manipulación hacia nuestros hijos, que va en contra de la pareja. Lo que pasa es que ellos empiezan a decir, no te me acerques, el rechazo absoluto, no quiero ir a verte, no me llames, no me agradas, o sea, el rechazo total hacia la otra parte. Entonces, cuando llega el punto en de que llega el papá y toca el timbre y le toca salir los niños para ir, en lugar de ir contentos, van casi obligados a ir con el padre porque ya llevan arrastrando todo este tipo de manipulaciones que va haciendo la madre. En ese caso puede ser al revés, ¿no? Porque se da el caso, al fin y al cabo, antes decían que los hijos se podían quedar de 0 a 12 años con la mamá y ellos elegían con quién estar, pero ahora la ley y la Suprema Corte de Justicia nos dice que tanto el padre como la madre tienen el mismo derecho para ejercer la guardia y custodia mayor que porque ahí pero es que, ¿cómo les explico? La compartida es cuando dices, puedo yo pasar en la tarde por ellos a la escuela, o yo los llevo a los talleres y tú te encargas de llevarlos en la mañana a la escuela. Esa es O una una guardia. semana tú o una semana la otra Yo, papá, sí. ajá, esa es una guardia y custodia compartida. Y la otra es cuando recae en uno de los solos progenitores, ¿no? Ya sea la mamá o el papá. Comúnmente en México, pues, la preferencia va hacia la mamá, ¿no? Entonces, también cuando la mujer se siente agredida a través de una infidelidad o de los golpes, entonces empieza a manipular. Hay a un autor que habla sobre la alienación parental que se llama Richard Gray, que él le llama, cuando ya se hace esto, se le llama cerebro vacío. ¿Por qué? Porque ellos ya no son capaces en diferenciar qué es bueno y qué es malo, y lo que le diga la mamá siempre va a ser bueno, o lo que le diga el papá siempre va a ser bueno, porque ellos no tienen la capacidad de ver qué es lo malo y qué es lo bueno. Entonces se queda ese hueco vacío en el cerebro y la mamá lo está estimulando para hacer cosas malas o el papá lo está estimulando. Porque, ojo, mucho ojo, el hecho de que vivas con la mamá y ella no le diga a tus hijos, tu papá es malo, tu papá no me da pensión alimenticia, tu papá fue agresivo, tu papá es una mala persona, tu papá es irresponsable, y le dice lo contrario, pero cuando le toca ir con el papá, empieza, tu mamá está histérica, por eso me separé de ella, tu mamá está loca, tu mamá es una mala mujer, pero el juez decidió que te tenías que quedar con él, piénsalo, a lo mejor ya ahorita podemos ver la forma de que te vengas conmigo, y empiezan a hostigar. Entonces, cuando regresan al que tiene la custodia principal, empiezan los conflictos también hacia esa persona. No solamente el que tiene la guardia y custodia total, sino el que también la recibe en determinado tiempo, puede ejercerla al revés. Es muy difícil de entenderlo realmente. La ley no lo respalda netamente porque
dentro de todo esto que se está investigando, el Código Civil para el Distrito Federal tenía un artículo que era el 323 septums, en el cual lo deroga. Ahí decía que se podía perder la patria potestad si tú ejercías este tipo de alienación parental, que en la actualidad te dice, no, sí existe, pero no por eso te voy a quitar el derecho de convivir con tu hijo. Ojo. Aquí quisiera preguntarles, porque a veces, si se los digo, ustedes perfectamente saben, es fácil a veces los papás enojados en un momento con la expareja, es muy fácil y es muy común que el padre o la madre hablen mal de sus hijos. ¿Qué sí se puede decir a los hijos y qué no? Porque también me queda claro que a veces disfrazar la realidad puede ser también contraproducente, mi querida Rosalba, Angélica. Mira, Lore, es muy difícil porque muchas veces las mamás intentan tener un respaldo a través de los hijos. Pongamos que la mamá sí sufrió de violencia, pongamos que tiene problemas con el papá. Sin embargo, hay que saber diferenciar que hay una relación entre papá, mamá e hijos. Entonces, tus hijos definitivamente no son tus amigos con los que te tienes que desahogar, no son las personas con las que te tienes que quejar, porque evidentemente estás poniendo a tus hijos entre la espada y la pared. Entonces, tus hijos, de alguna manera, si a ti te ven sufrir, si a ti te ven llorar, si te ven quejarte, evidentemente van a crear cierto resentimiento hacia el papá. Igualmente el papá, si les habla mal de la mamá, va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, hay que ser sumamente conscientes en esta parte, ya no por la parte legal, no por la parte psicológica ni psiquiátrica, ya de la parte humana. O sea, ya hay que ponernos a pensar que sí podemos hacerle daño a nuestros hijos. Bueno, yo no tengo hijos, pero cuando los tenga, estoy segura de que lo voy a hacer. Hay que ponernos a pensar en esta parte de que no puedes poner a una persona, imagínate, no puedes poner a una persona a decidir entre su papá o entre su mamá, porque a los dos los ama, porque a los dos les tiene respeto, los dos son figuras de autoridad. Ahora, ¿qué pasa? Si tú pones entre la espada y la pared a un hijo, lo único que va a pasar, el hijo siempre va a querer buscar tu agrado, ¿no? Siempre va a querer encontrar la manera de coincidir contigo. En el momento en el que coincide contigo, se siente aceptado y esta es la razón muchas veces por la que los niños no dicen lo que realmente opinan. Entonces, cuando llegan a una vida fuera de la familia, una vida social en donde ya se desenvuelven con amigos en la escuela o en un ambiente laboral, ¿qué pasa? El famoso mientes por convivir. O sea, nada más con tal de mantenernos felices, ya dices lo que a mí me satisface. Entonces hay que entender que es bien importante formar a un niño. O sea, un niño, su mente es demasiado moldeable. Entonces, el niño sigue ejemplos, el niño repite lo que escucha y lo que ve. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No es una cuestión de qué sí puedo y qué no puedo decir. Más bien, ponte a pensar cuál va a ser el resultado de aquello que le metes a tus hijos en la cabecita. ¿Cuál va a ser el resultado a futuro? O en ese mismo momento de tus hijos, ¿qué van a sentir? Creo que esa es la respuesta. Rosalba, son más de 82,000 niños en México que son víctimas de alienación parental. ¿Cómo se castiga penalmente o cómo se procede legalmente cuando vemos que nuestros hijos, ya sea por parte del padre o parte de la madre, están siendo víctimas, o no sé si decirlo así, víctimas, porque sí creo que es un abuso? ¿Qué podemos decirle a cómo podemos proceder para pues también proteger la integridad emocional de nuestros pequeños? Sí, exactamente. Esto ya lo desvincula totalmente del Código Civil y se va al artículo 429 al 431 del Código Penal Federal, en el cual nos dice de que ya puede ejercer una pena de 1 a 4 años. Sí, a 4 años de la privación de la libertad por ejercer este acto. Pero vamos
la ley no lo dice, pero vamos más allá de la ley, la realidad. Es muy complejo realmente detectarlo. Hace un rato que Angie y yo estábamos trabajando juntas y tuvimos un rato que estuvimos platicando con nuestra psicóloga, le decíamos, bueno, es que sí, la ley me dice que para comprobarla, perdón, necesito pruebas psicológicas y psiquiátricas y además testigos que hayan visto que tú le dices a tu hijo, es que no te vayas con tu papá porque es malo. Es muy difícil que un testigo lo vea. Si acaso la abuela, y la abuela nunca va a ir en contra de la hija o del hijo. ¿Estás de acuerdo? Entonces es muy complicado. Y ella nos comentaba que sí hay determinados procesos en los que tú te das cuenta, porque al final de cuentas no deja de ser un tipo de violencia esto, en determinarlo. Pero también es muy difícil detectar realmente quién lo está ejerciendo, porque la mayoría de los casos ambos padres lo ejercen, sin darse cuenta. O Y sea, es que estamos hablando que al año se hacen de 100,000 divorcios, cerca de 30% de las separaciones fueron violentas y de ese 30%, el 30% de los casos de los niños sufren de algún grado de alienación. Aquí es común, o sea, tú ahorita me estás diciendo, pareciera que la alienación parental es más castigado para las mujeres que lo hacen en contra de los padres. Esto es común que sea de ambas partes, entonces lo que me estás queriendo decir, claro Rosalba, que sí, Angélica. se da por Sí, ambos. claro, se da por ambos, porque como dice Ros, antes los niños tenían oportunidad de decidir, no tenían oportunidad de decidir quién iba a ejercer la guardia y custodia. Ahora ya se toma en consideración la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Se han hecho muchas reformas referente a esto, entonces ya se toma la opinión de los niños. Entonces, ¿qué pasa? Claro, un hombre o una mujer puede tener la guardia y custodia. Entonces, un hombre o una mujer, por supuesto que puede ejercer este tipo de violencia emocional y sentimental. Ahora, ¿qué pasa aquí? Algo súper importante. La ley tal cual no tiene el concepto de alienación parental. No existe en Código Civil, no existe en Código Penal, no existe en este Código Penal Federal, no existe este término tal cual. Pero sí existe el término no te dejo ver a los niños. O sea, no se llama así, ¿no? Pero Ujú. el acto de no dejar convivir, de no dejar la libre convivencia entre padre e hijo existe. Entonces, ¿qué pasa? También es una forma de alienar parentalmente. Solamente existe en Nuevo León, Michoacán y Oaxaca los códigos penales civiles de estas entidades federativas. Sí tienen en sus códigos la denominación alienación parental. Pero obviamente se puede hacer algo respecto a esto. Cuando tú denuncias un acto de este tipo, el juez es quien tiene que verificar que en efecto existe este tipo de violencia y es cuando se demuestra la alienación parental. Como tal, no puedes mencionar un artículo. Por ejemplo, en la Ciudad de México Ujú. no existe. Pero sí lo puedes mencionar como un concepto del diccionario, ¿no? La Suprema Corte de Justicia, ya lo dijo Rosalba, sí tiene entre sus tesis y entre sus resoluciones, sí existe el término, pero no hay un término en la ley. Lo que podemos hacer muchas veces es agarrarnos jurisprudencias, que es otro tipo de fundamento legal, en vez de, dejamos de lado un poquito la ley y entonces nos vamos a las jurisprudencias o nos vamos a los tratados internacionales. Entonces, hay manera. El hecho de que no exista el término tal cual en la ley no quiere decir que no se sanciona. Por supuesto que se sanciona y se sanciona con prisión hasta pérdida de la patria potestad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, dependiendo del nivel de daño que haya causado. Ok, entonces, a ver, Rosy, ¿sí se puede perder la patria potestad por una cosa así? ¿Por estar hablando mal del padre o mal de la madre? Lo que pasa es que la ley no lo especifica totalmente, porque te dice que cuando tú hables mal o no,
o sea, o hagas algo en contra del otro progenitor, puede causar la pérdida primero de la guardia y custodia y posteriormente, si sigue esta agresión, pues la pérdida de la patria potestad. Aquí más que nada, Angie ya lo mencionó, aquí no está especificado en la ley, sino aquí ya nos vamos a los tratados internacionales y algo que ya habíamos comentado anteriormente en tus programas, y lo vuelvo a reiterar, que la modificación que se hace a la Constitución política, en donde nos dice que la Constitución es la ley suprema junto con los tratados internacionales, es lo que nos ha ayudado a mejorar este tipo de situaciones. Entonces entra la Convención de 1989, donde vienen los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, en su artículo 4, donde ahí ya nos muestra que lo más importante es el interés superior del menor. ¿Qué quiere decir el interés superior del menor? Que debes de proteger su integridad física, psicológica, para que no ponga en riesgo su vida. Entonces es de ahí donde nosotros como abogados podemos agarrar ese tipo de tratados que nos ayudan para poder subsanar las lagunas legales que tenemos en nuestros códigos civiles. Ok, ¿qué procede? Por ejemplo, yo ya estoy siendo testigo de que mis hijos, o como sea padre o madre, de que nuestros hijos están siendo alienados parentalmente, de que mi hijo no quiere hablar conmigo, de que me rechaza, no quiere verme, se niega a las llamadas, o cuando está conmigo existe ese comentarios de que es que mi papá o mi mamá dijo esto de ti. ¿Qué procede? Pues Generalmente, Rose. No, adelante, adelante. Generalmente, en los juicios en los que se llega a ver la alienación parental es en divorcios, procedimientos de guarda y custodia, pérdidas de patria potestad. En materia penal podemos ver el abandono de hogar o la violencia familiar. Entonces, ¿qué pasa? Como lo dijo Rosalba, es un tanto difícil llegar a comprobar que existe esta condición dentro de una familia, la alienación parental. Es difícil de comprobar. Necesariamente necesitas que tu hijo lo externe, que tu hijo te diga, mi mamá dice tal cosa de ti, o mi papá dice tal cosa de ti. Partiendo de ahí, entonces nos vamos con el juez, que generalmente ya supongamos que hay un divorcio. Entonces, de este divorcio, lo que hacemos es agarrar el mismo expediente y dentro de ese juicio hacer un pequeño juicio, además, diciendo, mi hijo manifiesta ciertas cosas, entonces ofrezco la prueba pericial en psicología. Entonces, esa prueba es base para comprobar cierta violencia. Y como lo dijo Rosalba, muchas veces no se puede demostrar al 100%, pero sí se puede mostrar cierta violencia, cierta manipulación, los testimonios de los niños, ya no digamos testimonios de personas externas, ¿no? Pero sí la propia confesión de la mamá o del papá, muchas veces se ponen muy nerviosos y caen en contradicción, y eso nos encanta que caigan en contradicción, porque entonces Y aquí ahí estamos, cachamos la mentira. claro, y aquí, Angélica, estamos hablando de temas de que tu mamá está, como decías hace rato, o sea, decían, tu mamá está histérica, tu mamá está loca, tu mamá, etcétera, o tu papá es un incumplidor. Pero cuando se va a casos tan extremos como el hablar el tema de que es que hubo un abuso sexual y se alega que existe una alienación parental, ¿cómo se comprueba? O sea, estamos hablando de las repercusiones que puede generar, aparte del hijo, si es que es eso, realmente se puede demostrar que una madre está en este tipo de ya extremos, de decir que sí, la madre está trabajando la mente del hijo o de la hija, de declarar pues tal grado de situaciones contra el padre. A ver si te entendí. Tú lo que me preguntas es, si la mamá convence a su hijo que diga que su papá abusó sexualmente de él. Se da eso, por ejemplo, tenemos el caso Sí, de un sí famoso se actor, llega a que no dar. digo nombre,
¿qué pasa en esa situación? ¿Realmente se puede culpar a la madre o al padre de llegar a ese pensamiento de que sí está alienando Sí, al hijo? sí, ¿Evitarles sí, esa consecuencia? pero no es que, para que me entiendas, Lore, y a la audiencia que nos está viendo, que no es tanto comprobar la alienación, aquí ya va más allá de la alienación. Estamos cayendo en una falsedad de declaración, estamos cayendo en que estás difamando mi integridad y desgraciadamente, y muy ciertamente, cuando llegas a las pruebas, como dice Angie, pides tu prueba psicológica y también puedes pedir la prueba psiquiátrica con los peritos. Los niños son tan frágiles y porque al final de cuentas son como esponjitas, ¿no? Piu, piu, todo lo que ven absorben, ¿no? Por eso dicen que de 0 a 5 años, lo más que tú le puedas dar a tu hijo, eso es lo que va a determinar la forma como va a ser de adulto, porque es ese proceso que va llevando, ¿no? Entonces es ahí donde dices, sí, sí voy a hacer esto, pero va más allá de la alienación. Entonces, no solamente es la alienación, va la falsedad de declaración, puede ser hasta un fraude procesal en el cual estás manipulando los medios jurídicos para comprobar algo, un hecho no cierto. Entonces, va más allá de eso. Entonces, dices, la alienación parental se hace a un lado, porque vienen delitos más graves que ya no solo se quedan en una denuncia, no sé, ya no solo se quedan en una denuncia, se convierten en un delito de oficio y se siguen ya de oficio, ya ni siquiera el que lo denunció, sino ya la autoridad lo sigue, porque tiene que proteger al menor. Le está ocasionando un daño diciendo algo que no es cierto y que a la larga va a influir de golpe en su vida personal. Entonces, ahí me retomo ahora sí, a los tratados internacionales, a los derechos humanos, para mí como la persona agredida, y la de los derechos de los niños, las niñas y los menores para proteger a mi menor hijo. Angélica, ¿algo que quieras comentar de este punto? Sí, y es que Rosalba tiene muchísima razón y si lo ponemos, si lo aterrizamos caso, en un caso concreto y en un caso práctico, la verdad es que es sumamente tardado, es complejo porque son muchos procedimientos. Estamos hablando de que seguramente Rosalba está pensando en el mismo asunto en el que yo estoy pensando porque tenemos una situación que estamos viviendo con uno de nuestros clientes en donde hay alienación parental, evidentemente, pero también hay acusaciones graves. Hay acusaciones que pueden generarle un perjuicio enorme a nuestro cliente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos vamos contra los graves. O sea, ya ahorita la alienación parental la dejamos de lado completamente porque lo que queremos es salvar al cliente. Entonces, cuando hay una cosa que tú dices de violación, cuando el papá o la mamá intenta acusar al otro padre sobre algún delito de esta índole, entonces ya no es defender o comprobar la alineación parental. Ya es comprobar que no existió este tipo de delito. Imagínate, si nos vamos solamente por la alineación parental, pues nos podemos llevar años, pero mientras el muchacho, el hombre, la mujer, ya está en detención. Entonces, poniéndolo en un caso práctico, pues prefiero sacar o mantener la libertad de mi cliente que ganar la custodia de los niños. Es que dices, ay, sí, el cliente, sí, pero si yo no puedo corroborar la inocencia del cliente, jamás él va a poder recuperar a sus hijos para mejorar la situación. Entonces aquí va lo principal, ¿no? ¿Qué es lo prioritario para mí? Si me van y me dicen, es que me está acusando de que yo violé a mi hijo y nunca lo hice, entonces tú sabes que un estudio ginecológico o revisión, ya sea para un niño o una niña por violación, aunque tenga 2, 3 años, tienen lesiones. Esas no se borran.
Las lesiones que tenemos cuando parimos un hijo o cuando nos lastiman a través de una relación sexual son muy diferentes a las lesiones que se llevan a cabo por un acto de violencia sexual. Entonces, así como decir, es un sello, ¿no? Queda plasmado en la piel que no lo pueden borrar. Entonces, al final de cuentas, va a ser mucho peor, que vas a tener que exhibir a tu hijo para poder hacer este tipo de pruebas, y es ahí donde ellos ya empiezan a desistir, porque se empiezan a dar cuenta que van más allá de lo que debieron hacer. Ahora, dices, me voy por la alienación porque quiero proteger a mis hijos. ¿Y cómo los vas a proteger si ya estás en la cárcel? Porque una violación solamente se paga con cárcel. No hay vuelta de otra. ¿Sí? ¿Dónde está, Rosy, Angélica, el límite entre los padres? O sea, ustedes como abogadas, tú como Rosy, como madre, como esposa, como persona, como todos que tratamos de vivir en una sociedad donde pues exista más el respeto, tanto para la expareja y todo, y sobre todo para la protección de nuestros hijos. ¿Dónde queda ese límite en donde estamos protegiendo la integridad de nuestros hijos? En donde es la palabra de nuestros pequeños con la palabra del padre o madre que está influenciando y que está detrás de ellos. Realmente, Rosy. realmente hay veces que hay personas que no tienen límites, Lorena. Nos ha tocado gente que puede incurrir hasta lo último con tal de destruir a su pareja. Desgraciadamente, metemos a nuestros hijos. Yo lo digo como, ya no como abogada, como madre y como esposa. Tengo 17 años de matrimonio, tengo 2 adolescentes en casa y de por sí es difícil poder llegar a un equilibrio con tu pareja, pero algo que hemos determinado tanto mi esposo como yo es de que si nosotros terminamos somos nosotros. No sabemos dividir la relación de pareja con la relación familiar. ¿Cuál es la relación familiar? Pues ya la convivencia con nuestros hijos. No debemos, porque lo correcto es no debemos, aunque mucha gente lo hace, no debemos de meter a nuestros hijos en realidad en los conflictos de pareja. El problema es entre esposa y esposo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué está terminando nuestro matrimonio? ¿Por qué está terminando nuestra unión? Y luego de determinar, sí, ya no lo podemos solucionar, nos separamos, nos divorciamos, como sea el término legal, y después de eso, ahora, ¿cómo vamos a actuar con nuestros hijos? ¿Cómo los vamos a llevar? Desgraciadamente, no lo vemos así, sino usamos a nuestros hijos como armas contra nuestra pareja. Es ahí donde yo digo, hay veces que es tanto el odio, la frustración y todo que tratamos de destruir por medio de nuestros hijos a nuestra pareja. Y muchas de las gentes lo hacen. Es una vez que llega una clienta y llega y te dice, ¿me quiero divorciar? No, pues sí, ¿cuál es el problema? No, pues es que me engaña, ya se acostó con la secretaria, ya se acostó con la del servicio, ya se acostó con las encargadas del negocio que tenemos, ya no lo aguanto. Pero quiero que lo dejen sin nada, hundido. O que mis hijos no lo vean, ¿no? O que mis Aparte, hijos no, espérame, esa es la primera, o sea, sin nada, no quiero que tenga dinero, no quiero que tenga trabajo, no quiero dejarlo en la calle. Y el siguiente punto es, ya no quiero que tenga ninguna relación con mis hijos. Y te quedas, ¿pero por qué? En algún momento de tu vida decidiste vivir con esa persona y tener hijos, ¿no? Y Claro. el problema es de dos, De dos. pero Para no ir, los... Perdón. claro, perdón, para ir cerrando ya el programa, Angélica, recuérdanos por favor, ¿cuáles son las repercusiones? Quítale las psicológicas, emocionales que ya le dejas marcado a tu hijo y el daño emocional que le estás causando a tu hijo al manchar el nombre de su padre o de su madre, porque siempre va a ser su papá y su mamá.
¿Cuáles son las repercusiones legales, Angélica, de que una persona hable mal de su papá y cuáles son las consecuencias? O sea, quiero que quede claro en este programa para todos aquellos amigas y amigos que se están divorciando y que se les hace fácil decir es que tu mamá, es que tu papá, no. Ten cuidado, alerta. ¿Cuáles son las repercusiones legales que puede tener si sigue teniendo esa actitud? ¿Papá o mamá? Claro, que tenga cuidado la señora o señor que está hablando mal de su expareja, porque si tiene la guarda y custodia de sus hijos, la puede perder. O sea, eso es un hecho. Si se comprueba que está ejerciendo este tipo de violencia emocional en sus hijos, puede perder la guarda y custodia. Ahora, es terreno complicado, porque puede pasar que ni el papá ni la mamá sean aptos para ejercer guarda y custodia. Y entonces, ¿quién va a ejercer la guarda y custodia? El Estado. Entonces, hijos, adiós hijos, olvídense de los hijos. La segunda, puede que ya no haya pensión alimenticia o tenga una reducción de pensión alimenticia. También es complicado porque va en contra de los niños, ¿no? Entonces los niños no tienen la culpa de absolutamente nada en cuestiones de adultos. Entonces lo más probable que puede pasar es que ya no tengan la guarda y custodia o que pierdan incluso la patria potestad. ¿Qué quiere decir? Ya no vas a ver a tus hijos, ya no... Ojo aquí, que la patria potestad ya no tienes derechos, pero las obligaciones las sigues teniendo. Es decir, no los puedes ver porque no es tu derecho, pero tienes que seguir pagando porque es tu obligación y los tienes que mantener. Entonces, esas son las tres por parte de materia civil. Y por parte de materia penal, bueno, pues ya estaremos hablando de una multa o incluso de prisión. Hay que tener cuidado con todo lo que decimos. Yo creo que la mejor recomendación es no hables de tu ex cónyuge con tus hijos. O sea, no son tu almohada, no son tu amigo para estarte poniendo a platicar tus penas, ¿no? De amores o de odio o de venganza. No son las personas correctas para tratar estos asuntos. Trata a tus hijos como tus hijos, no como los hijos del hombre o la mujer con la que una vez estuviste y ahora odias. No, son tus hijos, los tienes que cuidar. Y el límite es, no hables de tu expareja con tus hijos. Y hasta ahí. Y ya está, o sea, quédate calladito. Ahora, aquí se aplica, calladito nos vemos más bonitos en relación a nuestra expareja. Mientras no perjudique la relación, la vida, la seguridad, las condiciones de tus pequeños, pues no hay nada que hablar mal de la expareja. Rosalba, para cerrar el programa, tu comentario y a dónde las pueden encontrar. Ok, para cerrar el programa es primero, como lo dije anteriormente, los hijos son punto y aparte y primero debes de culminar o cerrar tus ciclos como pareja, ya sea con una separación lo más razonable posible, porque la verdad somos seres humanos, somos racionales y podemos lograrlo. Y si algo no salió como te parece, tampoco uses a tus hijos para obtener cosas que no corresponden, porque también es una forma de manipulación, ¿no? Entonces es lo que acordaste en un divorcio, síguelo. Si realmente está mal tu acuerdo o tu convenio o te presionaron, hay otros medios para solucionarlo. No necesitas a tus hijos. De hecho, ni siquiera tus hijos deberían de pisar un juzgado. No lo deberían de hacer. Cuando realmente hay una sentencia inadecuada y los hijos tienen que ir, y la pareja si es agresiva o si cometió un delito sexual, a lo mejor no de penetración, pero sí de tocar, de tratar de seducir al niño, de manosear al menor, y no lo pudiste comprobar, acuérdense que ese tipo de delitos no caducan. Puedes insistir y hay muchas instancias. Entonces, por favor, no inventen. Mejor, si realmente pasó, traten de comprobarlo y usar todos los medios legales. Y si no ha pasado, no lo inventes porque puede ser perjudicial para ti. Porque en lugar de que salga algo a tu favor, puedes terminar detenido en la cárcel y perder a tus hijos de por vida. Y seguir manteniendo.
sobre todo si tú eres el que bajas los alimentos, ¿no? Y pues para cerrar, somos abogadas cambiando vidas y nos encuentran en nuestra página web, abogadascambiandovidas.com, y les dejo a Angie porque yo no me sé el teléfono. Angie, el teléfono, por favor, para que se El puedan teléfono, comunicar el con ustedes. teléfono. Tenemos WhatsApp, nos pueden escribir al 55 68 69 32 51 o a través de nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y ya. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí y quiero darles la noticia de que van a tener un segmento especial nuestras amigas de Cambiando Vidas. Muy pronto en septiembre arrancamos nuevo segmento con ustedes, ¿verdad, chicas? Correcto. Ya vamos a platicar de temas más específicos sobre temas legales, qué hacer y pueden mandar sus preguntas directamente aquí en el programa. Pues muchísimas gracias, Rosalba, muchísimas gracias, Angélica, gracias por estar aquí. Me despido, gracias por aclararnos que ni los papás ni las mamás debemos de hablar mal a nuestros hijos del opuesto, porque les hacemos, aparte de las repercusiones legales que podemos y las consecuencias severas que podemos quedar los dos, ya sea papá o mamá, por estar hablando mal, respectivamente a sus hijos, el daño emocional, amigas, el daño psicológico que le causamos a nuestros hijos es algo irremediable. Siempre van a ser sus papás, siempre vamos a ser sus mamás. Y aunque seamos lo peor, aunque sean lo peor, ellos no van a cambiar ese amor profundo que sienten por ellos, aunque sean lo peor. Entonces, cuidemos mucho a nuestros pequeñitos, el amor hacia sus padres y la imagen hacia sus padres. Gracias, Angélica, gracias, Rosalba. Nos vemos en la próxima aquí con más de Mujer Ejemplar. Hasta la próxima. Bye.